Hola a todos. Todos me conocen. Siento que este video va a ser un poco difícil para mí. Es uno de los primeros videos que pienso hacer. Solo quiero contarles una experiencia que me ha marcado la vida. Fue un increíble sueño que Dios puso en mí y que quiero compartir con ustedes, mis amigos. Soñé que era el fin del mundo. Había en un cuarto muchísimas sillas y dentro de esas sillas habían muchísimos niños, muchos niños. Incluso ahí estaban mis dos hijos, Milán y Mateo. Yo pregunté porque se me hizo raro qué era lo que estaba pasando en ese momento y pregunto a las personas que estaban ahí y dicen, es el fin del mundo. Yo dije, ¿cómo el fin del mundo? No, ¿cómo puede llegar ya al fin del mundo? Y dijeron, sí, Jesús ya viene por los suyos. Y de repente me pongo enfrente de todos esos niños y veo cómo cada uno de ellos va desapareciendo poco a poco, pero es como una luz que los arrebataba. Y veo a mis dos niños sentados ahí y desaparece uno, después el otro. En mí sentí una angustia y una tristeza, pero a la vez una inmensa alegría de que Jesús se llevara a mis hijos. Así continuó, muchos niños siguieron desapareciendo. Y de repente paró todo. Pregunté a las personas qué estaba pasando, porque ya no, Dios se llevaba al resto de los niños, porque habían muchos ahí sentados aún en esas sillas. Y una persona me dijo, esos niños son los niños que han sido abortados y los niños que no han sido bautizados. No sé cómo explicarles cómo sentí en ese momento de que tanta niño inocente que Dios puede llevárselos con él porque son ángeles, no tienen pecados, son niños inocentes. ¿Cómo Dios no se los puede llevar por esa razón? Y de repente empezaron a desaparecer las personas adultas y yo pues no desaparecía, seguía allí y más gente desaparecía y de pronto pues ya iba quedando nomás yo y pocas personas. Y me preguntaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me llevas tú conmigo, Dios? Y de repente vi que iba un hombre caminando. Iba vestido de blanco, con su capa roja. Y muchas personas lo iban siguiendo y decían, Jesús, es Jesús, es Jesús. Pero todos emocionados de que era Jesús. Pero yo en mi mente dije, ese no es Jesús. ¿Por qué lo siguen si él no es Jesús? No entendí en ese momento, pero yo no lo seguí. Seguí en ese momento desesperada porque
No sabía por qué Dios no me llevaba si yo me sentía que era una buena persona, que no había hecho nada malo. Y me sentía más desesperada aún porque no tenía a mis hijos conmigo y yo quería estar con ellos. De repente, cuando todo ese escándalo de Jesús desapareció, vi a un hombre que venía solo. Él venía vestido igual que el otro y no pude ver su rostro en ese momento. Iba caminando y en eso entró a mi corazón de que ese era Jesús. Corrí para alcanzarlo, pero no lo pude alcanzar. En eso se metió a un elevador y cuando alcancé ese elevador, lo único que pude tocar fue un pedacito de su vestido. Jesús no me escuchó. Se fue. Entonces me tiré al piso a llorar. Estaba tan desesperada porque a mí no me escogía, porque a mí no me llevaba. De repente bajó el elevador de nuevo y salió Jesús. Me volteó a ver y con la sonrisa más hermosa. No sé cómo explicarles esa sonrisa de Jesús, pero me miró a los ojos y yo le miré a sus ojos. Tenía una mirada tan bella. Solo me dijo: hija, tu fe te ha salvado. Yo llorando, nomás le digo: Jesús, pero ¿por qué no me llevas contigo? Yo quiero ir contigo. Y él me dijo: aún no es tu tiempo. Aún no es tu tiempo. Entonces me dijo que volteara a ver. Cuando me volteo, veo un espejo. Entonces me dijo: levántate. Me levanté y veo al espejo. Y lo único que podía ver en ese espejo era a mí misma. Y de repente nomás veo una luz que sale del espejo y entra aquí. Y entró con un poder tan grande. Simplemente me caí al piso y cerré mis ojos y solo miraba blanco, blanco, blanco y sentía aquel gozo dentro de mí y aquella paz y tranquilidad. Pero no sé qué me pasó en ese momento. Solo sé que era el Espíritu de Dios. Y cuando todo esto pasó, seguí en el piso y volteo a ver a Jesús, que según ahí seguía parado aún. Y me voltea a ver de nuevo a los ojos. Y me dice: hija, la razón por que aún no te llevo es porque tú tienes una gran misión que cumplir aún antes de poderte ir conmigo.
Yo quería preguntarle en ese momento, pero ¿cuál es mi misión si yo no puedo? Yo no puedo hacer nada. Soy muy débil, no puedo hablar en público, no puedo hacer nada. Yo no sé qué quieres de mí. Pero en ese momento él nomás dijo, anda, levántate y ve. Y ahí desperté cuando él dijo esto. Desperté ahí y cuando desperté nomás estaba mi cuerpo paralizado totalmente y sentía aquella presión en mi pecho. Y me levanté, hice una oración y abrí mi Biblia. Y justo cuando la abrí, salió ahí donde está de Mateo 9, del 20 al 22. Y como él allí habla de la mujer que sufría muchos años con hemorragias. Y como ella con solo tocar el fleco de su manto quedó sanada. Y como Jesús al darse cuenta nomás le dice, hija, tu fe te ha salvado. Es algo tan maravilloso. No sé cómo explicar todo esto, solo sé que Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Es algo que jamás se me va a olvidar de mi mente, ese momento en que pude ver su rostro. Pero sigo aquí aún pensando en que cuál es esa misión que Él quiere para mí, porque sé que es una misión importante. Sé que en toda mi vida me ha perseguido el mal y me ha perseguido Dios. He tenido muchas pesadillas, muchos sueños maravillosos con la Eucaristía, muchos sueños increíbles con Dios, pero siento que en toda mi vida me ha seguido el mal y me ha seguido el bien. Y trato de descubrir cuál es esa misión que Dios tiene para mí. Pero a través de este sueño puedo decirles que el fin del mundo va a llegar un día. Esa segunda venida de Jesús va a llegar un día. Antes muchas no creyeron en Él cuando Él estuvo en esta tierra, no creyeron en su resurrección. Pero Jesús vino, resucitó y dijo que iba a volver, y tenemos que estar pendientes de esa segunda venida de Jesús, porque no sabemos cuándo va a llegar. Pero lo que me duele más de este sueño son esos niños inocentes que tienen que pagar por nuestros pecados. Al ver esos niños ahí tristes, sentados, sin que Jesús viniera por ellos, fue muy triste pensar que muchas mujeres abortan a sus hijos porque no tienen quien responda por ellos, siendo nosotras capaces de sostenerlos, de abrazarlos, de amarlos, de criarlos, de trabajar duro día con día para que este hijo crezca y sea feliz, y romper nosotras esas cadenas que han perseguido a nuestros padres con el pecado. Pero no queremos aceptar nuestra realidad. Preferimos deshacernos de algo que según para la sociedad es un problema, que según la sociedad es un error. Pero un hijo jamás es un error.
es algo que es una maravilla tan maravillosa que Dios nos da. Es el milagro más grande del mundo. Pero por nuestro egoísmo, por el que dirá la gente, preferimos cometer ese pecado tan grande de matar a un hijo. Porque el aborto es un asesinato. Y es un asesinato que se hace en silencio. Pero derrama muchísima sangre. Y se está derramando muchísima sangre inocente. ¿Y quién está pagando el precio? Son esos niños que no tienen ni voz ni voto. Porque no les queremos dar la oportunidad de que ellos puedan nacer, de tener la oportunidad de vivir, de tener la oportunidad de ese aliento de vida. Porque somos egoístas, muy egoístas. Pero nosotros como personas de la sociedad que estamos alrededor de estas jóvenes, de estas madres, muchas veces nosotros mismos las llevamos a cometer ese asesinato porque juzgamos, las rechazamos, pero no somos nadie para decirle yo te apoyo, sigue adelante, trabaja, lucha, busca a Dios. Se nos hace más fácil decir abórtalo, mátalo, deshazte de él. Mira, escuché que aquí puedes abortar. Es tan difícil para mí todo esto del aborto porque trabajo con niños, tengo 2 hijos propios y los amo con todo mi ser. Es un amor que no se compara con nada en el mundo. Y estas madres que deciden matarlos sufren una consecuencia tan grande después de este aborto porque es un precio que van a pagar toda la vida, un precio que jamás se les va a quitar de la mente y del corazón y que van a sufrir día con día al solo recordar que mataron a sus hijos. Pero de eso no se habla antes de que cometan el error. Ellas sufren después y por eso nosotros, como seres humanos que estamos cerca de Dios, tenemos que apoyar a estas personas que han sufrido esto, porque ellas están pagando un precio muy caro y ya se arrepintieron de lo que hicieron. Por eso nosotros tenemos que perdonar y acercarlas a Dios para que ellas puedan encontrar ese consuelo y ese amor de Dios, porque Dios lo perdona todo, siempre y cuando te arrepientas de corazón. Jamás te va a rechazar por el pecado más grande que hayas cometido. Si te arrepientes y vuelves a sus pies, Él ahí estará esperándote. Y pues sobre los niños bautizados, el bautizo es algo tan especial y importante que muchos de nosotros lo tomamos como nada o como cualquier cosa que no importa. Me puedo bautizar de grande o mi hijo puede tomar la decisión cuando él esté grande, pero ¿quién nos garantiza que nuestros hijos van a vivir hasta adultos o quién nos garantiza que nuestros hijos van a seguir el camino de Dios? Nadie nos garantiza nada. Somos egoístas también porque no queremos acercarlos a Dios desde niños
No queremos que reciban ese sacramento tan grande que es el bautizo. En el bautizo ellos se convierten en hijos de Dios, reciben el don del Espíritu Santo, se deshacen de ese pecado original que viene desde nuestros padres, de Adán y Eva, de esos primeros padres que tuvimos. Pero nosotros, como somos tan flojos, no queremos que ellos reciban a Dios. No queremos que ellos vayan por ese camino de Dios. Simplemente decimos, cuando ellos crezcan, ellos que decidan. Mueren nuestros niños pequeños, nunca fueron bautizados. Jesús ahí lo muestra, que se quedarán sentados, esperando nada más ese momento, pero no llegará. Como padres, no seamos egoístas. Queremos unos hijos rectos y firmes. Tenemos que empezar con ese primer paso del bautismo y después cargar con ellos. Cada vez vamos a misa, hay que cargar con esos hijos. Tal vez ahorita, como los míos no son obedientes, ahí andan corriendo a veces y nos vamos al cuartito de atrás, pero no importa que estén en el cuartito de atrás, siempre y cuando tú les digas, esta es la casa de Jesús, Jesús te ama, ese es el cuerpo de Jesús en la Eucaristía.